La jornada 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores acaba de culminar y con ello estamos a tan solo un partido de concluir con esta etapa, para definir a los clasificados a octavos de final y Copa Sudamericana. En el vídeo del día de hoy, vamos a ver las posibilidades de cada uno de los equipos sudamericanos y lo que necesitan para clasificar a la siguiente ronda o por lo menos llegar a la fase eliminatoria de la Copa Sudamericana. Sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. Comenzamos en el grupo A teniendo a uno de los equipos ya clasificados a la siguiente ronda, ya que Palmeiras con sus 15 puntos no solo tiene asegurada su clasificación sino también el liderato desde incluso una jornada antes. Por su parte Deportivo Táchira y Emelec pelearán por ese segundo cupo a la siguiente ronda. Táchira depende de sí mismo y con el simple hecho de ganar aseguraría su clasificación ya que para ese punto Emelec ya no lo podría alcanzar en puntos, pero en caso de empatar o perder su pase a octavos estaría comprometido. Emelec a diferencia de su contrincante venezolano, no depende de sí mismo y su clasificación está ligada a lo que haga Táchira. Necesita ganar su último partido y que Deportivo Táchira pierda o empate el que le toca. En caso de empatar o perder estaría eliminado. Y por último, Independiente Petrolero se encuentra matemáticamente eliminada y sin posibilidades de ni siquiera llegar a Sudamericana. Continuamos con el grupo B, el más peleado de toda esta fase, ya que para este punto del torneo todos tienen posibilidades de clasificar y todavía ninguno tiene asegurado su pase. A Libertad de Asunción le basta con empatar para asegurar el segundo lugar y su clasificación, pero si desea ser el líder absoluto necesita ganar su último partido y que Atlético Paranaense pierda o empate su encuentro. Una derrota significaría su eliminación e incluso podría quedar en última posición. Atlético Paranaense tiene una situación similar a la del cuadro paraguayo, y de igual manera con un empate aseguraría su clasificación y con una victoria aseguraría el liderato dependiendo de lo que haga a Libertad. La derrota de la misma manera significaría su eliminación. The Strongers necesita sí y una victoria para clasificar, y en caso de un empate en el otro partido o una victoria de Caracas FC para aspirar al liderato. Y por último, Caracas FC tiene el mismo panorama que su rival boliviano y necesita forzosamente una victoria para clasificar a la siguiente ronda y un empate o una victoria de Strongers en el otro partido. En el grupo C tenemos a otro de los equipos que ya aseguraron su clasificación y que solo se jugarán nada en la última jornada, siendo Estudiantes el segundo de ellos. Ya que con 13 puntos nadie lo saca de zona de clasificación y ni siquiera de su liderato. Red Bull Bragantino depende de sí mismo y con una victoria en su último encuentro le bastaría para asegurar el segundo lugar, aunque un empate también le serviría en el caso de Vélez Sarsfield pierda o empate su encuentro. Cabe aclarar que una derrota ante Nacional provocaría su eliminación. Vélez Sarsfield a pesar de tener los mismos puntos que Bragantino, no depende de sí mismo debido a la diferencia de gol, por lo que necesita forzosamente de una victoria ante Estudiantes y que el cuadro brasileño pierda o empate su partido. La derrota o empate significaría su eliminación. Nacional con 4 puntos de igual manera necesita de una victoria en su encuentro frente a Bragantino y además de eso que Vélez Sarsfield pierda o empate su partido. Y de la misma manera, un empate o una derrota los dejaría fuera del torneo. Siguiendo en el grupo D, Atlético Mineiro es otro equipo que ya tiene asegurado su clasificación y que lo único que jugará en la última jornada sería el liderato del grupo, y para conseguirlo necesitaría de una victoria, un empate o incluso una derrota de poca diferencia. Deportes Tolima tiene en sus manos la clasificación a octavos y hasta incluso el liderato de grupo, para conseguirlo primero necesitaría de al menos un empate o una victoria, aunque también un derrota le podría servir siempre y cuando Independiente del Valle no gane su partido. Y para conseguir el liderato necesitará ganar en su último encuentro por una diferencia de al menos 3 goles. Independiente del Valle aún tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda, pero para eso necesitará de una victoria sí o sí ante América MG y Deportes Tolima pierda su último encuentro. Cabe aclarar que una derrota o un empate los dejaría fuera. América MG se encuentra matemáticamente eliminada y a lo único que aspira a jugar es la Copa Sudamericana, necesitando de una victoria en su último encuentro, de preferencia por goleada, y una derrota de Independiente del Valle.
En otro grupo peleado como el E, tenemos a Deportivo Cali, el cual podría asegurar su clasificación con un empate o una victoria en su encuentro frente a Boca, aunque una derrota también le serviría siempre y cuando Corinthians no gane su enfrentamiento. Corinthians por su parte tiene una situación similar y necesita de una victoria o un empate para pasar a octavos, aunque de igual manera una derrota le serviría siempre y cuando Deportivo Cali gane su partido. Boca Juniors con 7 puntos depende de un hilo y necesita ganar su último partido o por lo menos empatar y que Corinthians pierda su encuentro por una diferencia de 3 goles. Cabe aclarar que una derrota los dejaría fuera de la competición. Always Ready se encuentra matemáticamente eliminado y a lo único que puede aspirar en esta última jornada es por su pase a Copa Sudamericana, el cual podría conseguir ganando su último encuentro y esperando que Boca Juniors pierda el suyo. En el grupo F tenemos a River Plate, el cual ya tiene asegurado la clasificación a octavos y el liderato absoluto, jugándose solamente el mantener la racha negativa de Alianza Rizadigo Lima, esperando no ser el equipo que termine con su maleficio. Fortaleza y Colo-Colo se jugarán una final en la última fecha y decidirán al equipo clasificado en este encuentro, clasificando a aquel que gane o Fortaleza en caso de empate. Y por último, Alianza Lima con un punto de 15 no se juega nada para este punto del torneo y lo único que puede hacer es el tratar de conseguir una victoria después de tantos torneos ante el líder de grupo. No hace falta mencionar lo que sucederá. Casi finalizando seguimos con el grupo G, que tiene a Colón como otro de esos equipos que ya aseguraron su clasificación, pero que a diferencia del resto aún no tiene asegurado el liderato y se lo tendrá que disputar en la última jornada ante Peñarol, necesitando de una victoria para no depender de lo que suceda en el otro encuentro, aunque también le serviría un empate o incluso una derrota en caso de que Cerro Porteño no gane su encuentro. Cerro Porteño tiene la clasificación en sus manos y necesita de una victoria o un empate para asegurar su clasificación, aunque también una derrota de máximo un gol de diferencia le serviría para clasificar de todas maneras. Y si desean ser líderes necesitarán de una victoria y que Colón empate o pierda. Club Olimpia necesita forzosamente una victoria en su enfrentamiento ante su rival de mismo país y que la diferencia sea de al menos 2 goles. En caso de no conseguir dicho resultado quedarían eliminados. Y por último, Peñarol ya no tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda y a lo único que llega a aspirar es la fase eliminatoria de la Copa Sudamericana, necesitando una victoria o un empate en su último encuentro y que Olimpia pierda su partido ante Cerro Porteño. Y para finalizar tenemos al grupo H, último de este vídeo y el cual tiene a los 2 últimos equipos ya clasificados del torneo. Siendo Flamengo el primero, que contando con 13 puntos no se juega nada en la jornada 6, y Talleres de Córdoba que con 8 puntos no aspira al liderato pero que sin importar el resultado no bajará de la segunda posición. Universidad Católica a pesar de ser tercera posición ya se encuentra eliminada y solo aspira a tomar un cupo de la fase eliminatoria de la Copa Sudamericana. Y para conseguirlo necesita de una victoria ante Talleres de Córdoba, aunque también le sirve un empate e incluso perder si Sporting Cristal no gana su último partido. Y por último, Sporting Cristal solo aspira a la Copa Sudamericana y si desea entrar necesitará de ganar su último partido ante Flamengo y esperar a que Universidad Católica empate o pierda. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si este contenido fue de su agrado, los invito a que le den like y a que se suscriban para así llegar a más gente. Sin nada más que decir, yo soy Benja y hasta la próxima.